Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 28 de noviembre del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde, estamos ya terminando noviembre y estamos viendo que desde principio de octubre, o sea, hace unos 2 meses, podríamos decir que el mercado está, más que nada, sobre todo teniendo en cuenta de dónde había terminado la semana pasada, estaría lateralizando. Obviamente está lateralizando muy cerquita del récord histórico y todo pintaría que, posiblemente en diciembre tengamos algún nuevo récord histórico. Veremos si efectivamente diciembre se comporta como históricamente lo ha hecho, como un buen mes. Pero bueno, estamos básicamente lateralizando. Y en mi caso, ya lo he venido diciendo en varios informes. Yo creo que, lo habrán visto también en el informe de la vez pasada, donde veíamos un poco los balances. Yo veo las valuaciones bastante exigentes. Veo que desde abril, o sea, desde acá, que no tenemos una corrección. O sea, esta ha sido la mayor corrección que hemos visto desde abril y ha sido de un 5%. 5%, o sea, desde el 9 de abril, la mayor corrección que hemos tenido, si asumimos que ahora iremos al nuevo récord histórico, es 5%. Vemos cómo el mercado está con bastante baja volatilidad y sabemos que obviamente en algún momento va a venir otra corrección, más aún teniendo en cuenta que el año que viene es año electoral legislativo, no son presidenciales, son como la de este año, son legislativas en Estados Unidos, e históricamente el segundo año presidencial suele ser el más complicado para las acciones. De hecho, tenemos justamente el 2022, fue el segundo año presidencial de Biden, que hubo mercado bajista. El 2018 fue el segundo año presidencial de la primera presidencia de Trump, que venía bastante bien hasta octubre, y entre octubre y más o menos Navidad, primero día de octubre y Navidad, se pegó una corrección de mercado de menos 20, estuvimos ahí también cerquita del mercado bajista, y básicamente el 2018, terminó con un menos 4 más o menos. O sea, fue un año como que, entusiasmó y terminó más o menos en lateral, ligeramente abajo. Así que yo creo que eventualmente tendrá que venir una corrección para traer mejores valuaciones, mejores precios, todo, pero difícilmente, no sé, me cuesta verlo. O sea, si nos fijamos justamente en lo que fue el año 2018, diciembre fue un mes muy negativo. Por cuestiones puntuales, la Reserva Federal subió la tasa de interés y como que no es que no estaba previsto, pero el mercado ya venía avisando que lo tomaría mal y de hecho lo tomó mal. Pero también hubieron algunos eventos puntuales, porque obviamente diciembre, al ser el último mes del año, hay ciertos fondos de inversión que, como la performance no ha sido buena, los gestores o la propia empresa dueña del fondo de inversión prefiere directamente liquidarlo, o sea, cerrarlo y arrancar desde cero a partir de enero con otro nuevo, capaz que un fondo extremadamente similar, pero como que arrancar de cero con un track record totalmente nuevo y no arrastrar el mal track record del fondo anterior. Supuestamente, según lo que dicen, en 2018 pasó eso y por eso tuvimos un fin de año tan negativo, pero eso abrió las puertas a un 2019, un tercer año presidencial, que ya sabemos que casi siempre es el mejor de todos. En el caso de 2019 fue extremadamente bueno, con un Standard & Poor's arriba del 30%. De hecho, obviamente que 2023, que fue el tercer año presidencial de Trump, de Biden, también fue buenísimo. Así que los terceros años presidenciales son buenos, los segundos suelen ser los más flojos de todos. Así que eventualmente vendrá alguna corrección, pero ya sabemos que las correcciones de mercado son totalmente impredecibles. O sea, no podemos saber ni cuándo arrancan, ni cuándo terminan, ni cuánto van a durar, ni cuánto va a ser la profundidad. Pero tenemos datos históricos que nos dicen que, en promedio suelen tener un 10% de baja, que suelen durar entre 1 y 3 meses. Entonces ya esos parámetros por lo menos nos permiten definir, y hay que reconocer que lo cumplen muy muy bien. O sea, ya vieron
a ver, en mi caso, bueno, yo ya viendo las valuaciones altas, o sea, la única tecnológica que yo considero que está baratísima, por supuesto, es Meta. Meta que de hecho esta semana recuperó bastante porque ahí está con una especie de alianza que se comentó con tema de Google. Google, de hecho, también, Google en este momento está haciendo la mejor tecnológica, creo que la única o una de las pocas que está en récord histórico. Y bueno, después de los últimos balances, digo, bueno, Meta me parece la más subvaluada, la más barata, pero por lejos, o sea, pero hay que ver un futuro extremadamente pesimista en Meta para que no se condice, por supuesto, para nada con lo que está pasando en la compañía, para que realmente se justifiquen estos precios de las acciones. Yo sigo sosteniendo que por debajo de los $1000 Meta sigue estando subvaluada. Otra que también no está entre las magníficas 100, pero Mercado Libre también, otra empresa que le han pegado muchísimo, que el precio ha ido a contramano de las ganancias. Entonces cuando uno mira eso, uno dice, ok, el precio se mueve descontando escenarios futuros, por lo tanto yo tengo que entender que el mercado, si está en lo correcto, está descontando que las ganancias, el free cash flow de Mercado Libre eventualmente va a caer. Yo no veo nada, ni en la empresa, ni en la industria. En realidad sí uno puede pensar que, bueno, porque Amazon se puso más agresiva con su competitividad con Mercado Libre en Brasil, que es el principal mercado de Mercado Libre, valga la redundancia. Mercado Libre ha tenido muy buenos rendimientos, o sea, ha tenido un desempeño muy bueno compitiendo mano a mano con Amazon. Pero bueno, a veces pasa eso, el mercado, de repente hay un informe negativo de un banco, ese informe asusta a muchos inversores que obviamente van a leer el informe, no en absoluto se van a tomar el trabajo de analizar la compañía porque para eso pagan esos informes, entonces van a hacer lo que les diga el informe. A mí me pareció muy injustificado los informes. Lo mismo pasa con Meta, el ajuste contable que veíamos en el informe anterior. Yo digo, bueno, a ver, el tiempo lo dirá, o sea, veremos en enero a ver qué ocurre. Si Meta vuelve a récord histórico, claramente el mercado leyó muy mal, y no había que ser tan inteligente para leerlo, lo que pasó en el último balance de Meta. Pero después, quitando esos casos muy puntuales, pues el resto de las acciones, de hecho hoy, como lo verán en el título de este video, vamos a ver la evaluación de Apple, que justamente como Apple cierra el año fiscal en septiembre, ahí pude tener ya 5 balances bien consolidados, o sea, datos de muy buena calidad como para hacer la actualización del balance, y con eso ya me basta para los siguientes 12 meses para ver Apple, y ahí veremos obviamente en base a qué es lo que fue ocurriendo, qué es lo que está descontando actualmente el precio de las acciones. Y en el caso de Apple, bueno, no voy a spoilear nada. Si vieron la evaluación del año pasado, por ahí pueden entender por dónde va a ir la cosa. Pero bueno, en el caso de las otras empresas, bueno, tanto Nvidia, o sea, bueno, Microsoft era una de las pocas que me parecía como que, bueno, está bien, o sea, podríamos considerar que hay un poco de valor en Microsoft, el mercado no la está tratando muy bien, pero yo digo, me parece que hace falta una corrección. Los bancos de Estados Unidos siguen estando también muy altos, sobre todo Goldman Sachs y JP Morgan. Entonces digo, bueno, en algún momento va a venir una corrección que nos va a permitir aprovechar mejores precios. Entonces, de tal manera de que, como yo ya lo he comentado, hice que los clientes por lo menos salieran de algunas empresas de lo que serían las tecnológicas, en algunos casos completamente, si es que el perfil del cliente, por ejemplo en Tesla, había clientes que realmente no se encontraban con un nivel de tolerancia al riesgo para tolerar lo que fue la volatilidad de Tesla a lo largo de este año. Entonces digo, bueno, en algunos clientes salimos al 100%, en otros al 50%, y obviamente en todos los casos fue para invertir ese dinero, o sea, no para dejar ese dinero fuera de CDRs, o sea, no sé, metiéndolo en ONs, por ejemplo, sino para invertir ese dinero en el Standard & Poor's, porque el costo de oportunidad de perderse incluso solo una parte de un mercado alcista puede ser incluso peor que quedar atrapado en un mercado bajista. Y eso es lo que por ahí la gente, claro, yo entiendo que el miedo te moviliza mucho más
de lo que te moviliza, no sé, la ambición, por ejemplo, o el optimismo. Yo entiendo que el miedo moviliza mucho más. Entonces, solemos tenerle, solemos tenerle mucho miedo a quedar atrapados en mercados bajistas, pero lo que la historia nos ha mostrado es que los mercados alcistas son el mejor remedio para los mercados bajistas. O sea, acá estamos, ¿no? Estamos a nada de récord histórico. Y pasó la burbuja.com, pasó, no sé, el lunes negro del 87, pasó la burbuja inmobiliaria, pasó el COVID, pasó la invasión de Ucrania, la inflación de Estados Unidos, y acá estamos. O sea, Estados Unidos siempre logró salir de los mercados bajistas. Entonces, incluso aquellas personas que quedaron atrapadas en su portafolio con sus acciones en un mercado bajista, y obviamente habrá habido momentos, yo me imagino lo que fue en 2008, o sea, lo que fue todo el año 2008 hasta principios del 2009, sobre todo lo que fue el tercer trimestre del 2008, y habrá gente y con justos fundamentos, ¿no? Porque realmente las noticias que aparecían, la incertidumbre que había, te daba miedo. Habrá habido gente, y calculemos que gran parte de los estadounidenses tiene su jubilación puesta en el mercado de capitales, que van acumulando con sus planes de retiro, y habrá habido gente que realmente pensó que posiblemente esto no se iba a recuperar. Y bueno, y eventualmente para el 2012 ya estaba todo recuperado. Entonces, claro, ese es el remedio. O sea, uno sabe que teniendo un portafolio diversificado de CEDAR de empresas de Estados Unidos, uno sabe que, bueno, si quedo atrapado en una corrección, si quedo atrapado en un mercado bajista, bueno, yo sé que a la larga el mercado se va a recuperar. Lo único que tengo que hacer es mantener la calma. Si tengo liquidez puedo llegar a aprovechar eventualmente, teniendo en cuenta las reglas que habitualmente siguen las correcciones y los mercados bajistas. Y eventualmente se va a recuperar y volveremos a tener el portafolio en récord histórico. Pero no existe un remedio apropiado para los que se pierden rendimientos en mercados mercados alcistas por salirse demasiado temprano. O sea, por eso es peor. Y si el inversor se pierde algún rendimiento, o sea, y volvemos siempre a lo que hablamos, ¿no? De una planificación financiera, o sea, de gente que me dice, yo tengo estos objetivos de rendimiento, entonces vos podés hacer una proyección en base al dinero que tiene, el dinero que va a poner, entonces dice, mirá, en tantos años vos si más o menos mantenemos estos rendimientos promedio, vos vas a tener X cantidad de dinero en tal momento de tu vida. ¿Te sirve eso? ¿Está bien o es poco y vamos a tener que hacer otra estrategia? Entonces, si la persona tiene ciertos objetivos y el portafolio le permite esos objetivos y se mantiene disciplinariamente, no debería haber mayores sorpresas. Pero si de repente a uno le agarra miedo y de repente se sale o toma una decisión muy drástica, muy salomónica con su portafolio, y se sale y se pierde rendimientos de un mercado alcista que de repente fue más largo de lo que uno especulaba, bueno, recuperar esos rendimientos perdidos es muy difícil porque te va a obligar necesariamente a asumir una mayor cantidad de riesgo. Por ejemplo, concentrando tu portafolio en pocas acciones, en pocos títulos, que encima si te sale mal podría alejarte aún más de tus objetivos de inversión. Por eso, eventualmente va a venir la corrección y eventualmente vamos a tener otra situación emocionalmente como la que vivimos acá entre febrero y abril. Entonces, en esas circunstancias, claro, vos apretás un botón y ya está, ya vendiste todo. Algo, como ya lo hemos comentado, que no ocurre cuando tenés un departamento o ves que las propiedades inmobiliarias están bajando de precio. Vender eso te puede llevar un montón de tiempo, trámites, burocracia, regateos. Acá no, acá apretás un botón y ya está. Entonces siempre la tentación siempre está, porque encima el costo es bajo, las comisiones son muy bajas, las fricciones son casi inexistentes. Entonces, el día de mañana, que vuelva a haber una corrección de mercado, que vuelva a venir el miedo y los pronósticos sombríos y pesimistas a futuros, que sean los que reinen en todas las redes sociales o en los medios que nosotros consultamos para informarnos. Bueno,
hay antes de tomar, o sea, cuando nos encontramos en esta situación, como las que estamos ahora, por ejemplo, que estamos ahora, decimos, che, las valuaciones están como muy altas, eventualmente va a venir una corrección, si eventualmente viene, antes de tomar una decisión muy drástica, tendríamos que preguntarnos muy seriamente, ok, a ver, si tomo la decisión de salir de las acciones, voy a salirme y, no sé, poner el dinero en otro lado y eventualmente voy a volver. ¿Qué probabilidades creo que hay de que me equivoque, de que el mercado alcista siga y que yo me pierda rendimientos que luego me va a costar bastante recuperar, incluso si compro en el mínimo de la corrección, cosa que muy poca gente hace y los que lo hacen de pura suerte? Entonces, siempre tengo que pensar en ese costo de oportunidad. ¿Qué pasa si estoy equivocado? Entonces, en estos contextos uno dice, che, pero si vos ves que las valuaciones están muy altas, si vos ves que hay acciones que no justifican el valor, ¿por qué no salís y vendés todo? Bueno, por esta cuestión. ¿Y qué pasa si de repente hay información que está ocurriendo en las empresas que yo no sé? Si diciembre, que históricamente es un mes alcista, va a seguir siendo alcista y capaz que el mercado te sube, no sé, un 3% más, por ejemplo, que podría ser algo razonable. ¿Qué pasa si estoy equivocado? Esa es una consideración muy importante que siempre tengo que considerar cuando quiero tomar una decisión que puede parecer muy drástica para mi portafolio. Ahora bien, en un mundo ideal, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo mejor que podría pasarle a mi portafolio? Y bueno, la respuesta es como muy sencilla, ¿no? O sea, es aprovechar todo lo posible los mercados alcistas, aprovechar, por supuesto, todo lo posible las correcciones para poder hacer compras a precios injustamente subvaluados, que están cayendo porque cae el mercado. Entonces tenemos buenas empresas que están cayendo, y en el caso de las tecnológicas hemos visto que caen de manera bastante más exagerada, o sea, las oportunidades suelen ser mucho mejores. Y de la misma manera que podemos aprovechar mercados alcistas y correcciones, también en un mundo ideal nos gustaría poder detectar lo antes posible un mercado bajista para poder salirnos lo antes posible, o por lo menos, si aceptamos y decimos, ok, bueno, si esto es un mercado bajista, lo acepto y me quedo con mi portafolio, total, yo sé que eventualmente va a terminar, pero por lo menos dejamos de contribuir a nuestro portafolio y en todo caso hacemos tasa en otro instrumento hasta que, bueno, que analicemos que el mercado bajista está por terminar o ya terminó y arrancó la recuperación, y poder entrar ahí a precios mucho más bajos. Obviamente que hacer eso es bastante difícil, pero lo cierto es que hay señales que podemos analizar, que podemos tratar de recordar para tenerlas en cuenta, sobre todo cuando se vienen las correcciones. Pero desde ya les digo, vamos a ver lo que es la corrección de este año y vamos a comparar con el mercado bajista de 2022, y van a ver que las señales, ahora visto en retrospectiva, con el diario del lunes, ¿no? Con el resultado ya conocido, había señales que eran bastante en la línea. Pero si ustedes se van a mis videos del 2022, de abril, mayo, junio, van a ver que yo en aquel momento ya conocía esas reglas, pero tuve como una amnesia momentánea, o me las había olvidado, o no me acordaba de que yo incluso tenía PDFs con las reglas de los mercados bajistas, que las he comentado y las he analizado en todos estos informes, pero cuando llegó el momento de la verdad no las apliqué. Así que espero haber aprendido bastante de esos errores. Y bueno, a ver, ¿cuáles serían esas señales? Bueno, en primer lugar, como ya lo comenté al principio, una corrección de mercado suele durar, esta corrección que arrancó en febrero, arrancó acá, diríamos el 19 de febrero, y terminó el 9, podríamos decir acá, el 9 de abril, terminó acá, o sea, fue menos de 3 meses.
una baja muy violenta de menos 20, empezá a sospechar y empezá a mirar con mucho más detenimiento qué está pasando con los fundamentos, aunque el comportamiento que tuvieron las acciones durante 2022, dentro de todo se ajustó bastante a la historia de todos los mercados bajistas que hemos conocido, sobre todo en el siglo XX, bueno, y principio, por supuesto, también del siglo XXI. Y obviamente, cuando estamos en una corrección, en estos primeros, o sea, nosotros siempre arranca una baja de mercado, no sé, por ejemplo, esta que vimos acá, y nosotros decimos siempre por defecto es corrección, justificadas, pero si más o menos todo viene cayendo un poco parejo, hasta que el mercado no cae en menos 5, como que más que eso. O sea, apuntale al menos 10 del índice, y cuando el índice esté ya cerca de menos 9 y pico, qué sé yo, ahí sería la primera gran oportunidad de compra. Que, por ejemplo, si lo haces en tecnológicas, seguramente si el índice cayó 9,5, las acciones tecnológicas, como lo hemos caído, bastante más. Y ni que hablar en el caso de este año, donde el índice llegó a caer 20%. Las acciones tecnológicas habían caído 30% y en algunos casos incluso más que 30%. Entonces, vemos por debajo del menos 5, ya ahí empieza a aparecer alguna oportunidad. En el caso, como digo, en este caso es algo puntual que pasa en Meta o en algo de la compañía, como pasa en este caso. Bueno, o sea, hasta que pasa el menos 5, yo diría hasta llegar hasta el menos 9, cercano al menos 10, porque como el 10 suele ser el promedio, digo, bueno, en ese contexto van a haber narrativas. Imagínense lo que fue esto. Imagínense lo que fue esto. O sea, tuvimos un menos 20 de baja entre 1 y 3 meses, entre un 10 y un 20% de baja, o sea, cumplió perfectamente, pero claro, en el medio vos estás inundado por toda la narrativa, y ya la gente se olvidó. Listo, estamos acá, estamos ya cerquita de vuelta en récord histórico, toda la gente se olvidó. Yo me acuerdo que justamente estos son los momentos, si emocionalmente no les gusta lo que está pasando y no quieren comprar por miedo a que siga bajando, que no hay ningún problema, pero que traten de aguantar, que esto es una corrección de mercado. Bueno, frases que suelo repetir porque todos los años al menos tenemos una corrección. Y justamente una característica muy distintiva que tiene una corrección respecto a un mercado bajista es que la baja en las correcciones suele ser mucho más agresiva, mucho más rápida que lo que ocurre en los mercados bajistas. Acá vemos, ¿no? O sea, en 2 meses fue 20% abajo. Acá incluso, a pesar de todo, era más baja de lo que normalmente ocurre en los mercados bajistas. ¿Qué ocurre en los mercados bajistas? La baja promedio mensual, y este es el dato clave que yo tendría que haber visto en el 2022, suele ser de un 2%. En realidad el dato clave era que pasaba los 3 meses. Ya, digamos, vamos a ver. O sea, con estos dos datos, ya ahí tenés como información bastante contundente como para ver lo que es un mercado bajista. Si yo miro acá y miro lo que fue este mercado bajista acá, arrancando el 4 de enero, yo miro acá, bueno, digo, vamos, tomamos la medición, digo, bueno, más o menos por acá, yo tomo la medición, digo, bueno, hasta el 12 de octubre, que fue el final, a ver, vamos a ver acá, ahí, hasta el 12 de octubre, que fue el final, que fue más o menos ahí, fue un 26% de baja, pero yo digo, bueno, a ver, arranca el 4 de enero, febrero, marzo, abril, el 4 de abril se cumplían acá, el 4 de abril, ahí, se cumplían los 3 meses. Y si se por el 5 de abril, estamos hablando de casi un 6% de baja. O sea que acá había cumplido perfectamente. Claro, ahora visto en retrospectiva, parece algo tan obvio. En aquel momento no lo vi en absoluto, pero está dentro de las reglas normales. O sea, ya acá superando los 3 meses de baja. Y viendo más o menos que se cumple esta baja que suele ser mucho menos violenta, porque arranca como violenta, después se recupera y todo, y después se empieza a recuperar. Entonces vos acá como que crees, o sea, es como muy, o sea, engaña mucho, o sea, engaña bastante. O sea, justamente la característica que tiene un mercado bajista es que se desenvuelve relativamente mucho más lento que una corrección.
Entonces, claro, cuando una corrección te espanta mucho, imagínense lo que fue la de este año, una corrección que te espanta mucho, las narrativas son que todo va a estar peor, o sea, pronóstico catastrófico. En el mercado bajista es todo mucho más lento y eso es lo más grave. Pero a ver, ahí está la cuestión, ¿no? Si pasan los 3 meses, ya tenés que estar sospechando. Y claro, la ventaja que tiene es que al ser mucho menos violenta la baja, te da tiempo, en todo caso, a, no sé, ya pasados los 3 meses, que uno diga, bueno, yo dejo de comprar acá porque ya pasamos los 3 meses y por lo tanto puede ser que esto no sea una corrección, que sea un mercado bajista, o en todo caso vender una parte del portafolio. Pero yo ya vuelvo a decir lo mismo, yo no recomiendo, o sea, tiene que ser muy, muy obvio que se viene un mercado bajista para que uno diga me salgo completamente. Yo realmente tengo mucho miedo, sobre todo cuando se trata del dinero de los clientes, de tomar una decisión muy tajante con el portafolio y que de repente yo me equivoque, que esto, por ejemplo, no sé, que de repente se hubiera recuperado, hubiera seguido y de repente tengo que un mes después, 2 meses después, volver a entrar en el mismo activo que vendí antes en el portafolio de un cliente a un precio ya, no sé, 5 o más arriba, varios puntos porcentuales más arriba, y eso obviamente te cuesta en rendimientos futuros que encima pueden provocar que uno, bueno, que se desvíe mucho de su objetivo de inversión. Entonces, esos son como datos claves que uno tiene que tener en cuenta. Cuanto más violenta suele ser la baja inicial, más chance tenés que esto sea una corrección. Y la clave son los 3 meses. Si ya supera los 3 meses, ahí ya te tenés que dar cuenta que algo malo está pasando. Ahora que lo digo, yo no puedo creer que si miro mis videos de 2022, en abril, en mayo, en junio, yo todavía tenía como una esperanza. Básicamente la esperanza mía estaba fundamentada, valga la redundancia, en los balances, en los fundamentos de las empresas. Yo no veía un deterioro de los balances, pero veía el deterioro de las acciones. Aún así, bueno, por lo menos se podrían haber tomado medidas precautorias con, no sé, con inversores, por ejemplo, que todos los meses transfieren dinero, decirle, bueno, mira, no vamos a invertir todavía en CEDAR, vamos a poner obligaciones negociables para que de esa manera confirmemos si esto es un mercado bajista, o al menos va a ganarte una tasa mientras tanto, y eventualmente si esto se recupera, bueno, compraremos, pero tampoco es que nos desviaremos tanto de los objetivos, porque el grosso de tu portafolio va a seguir invertido. Bueno, medidas como precautorias. En este caso, yo les digo, en algún momento va a venir la corrección, dudo que venga en diciembre, pero cuando venga, obviamente cada corrección que superamos, o sea, cada año que vamos teniendo de experiencia nos capacita mucho más para eventualmente, cuando sí venga una corrección que tenga pinta de transformarse en mercado bajista, bueno, que lo aprovechemos. Pero en el mientras tanto, siempre que hay alguna corrección, como puede ser esta, que al final terminó siendo nada, una toma de ganancia, ni siquiera llegó a corrección, bueno, siempre de entrada es oportunidad de compra, por defecto. Por defecto empiezan a bajar las acciones y uno dice, bueno, listo, a ver, oportunidad de compra. En todo caso puedo esperar. Si puedo esperar, espero hasta un -9 de ser posible. Si tengo la disciplina de comprar todos los meses, compro y no tengo ningún problema, pero eso ya es otra estrategia diferente. Pero en todo caso yo me quiero anticipar porque digo, eventualmente cuando venga la corrección vamos a aprovechar porque las valuaciones están muy altas y por ahí el sentimiento en diciembre suele ser muy positivo. Veremos qué pasa en enero, pero quiero estar como, bueno, o sea, ya en el caso de los clientes ya hemos hecho los movimientos de portafolio, los rebalanceos de portafolio, y eventualmente el día que estemos en un -5, en un -7, en un -9, ahí ya eventualmente cuando haga el video de ese momento estaremos hablando de la corrección. Seguramente habrá una justificación para la baja de las acciones, habrá malos pronósticos, pero en todo caso sabemos que lo más probable, o sea, históricamente las correcciones o las mini correcciones como estas son muchísimo más habituales que los mercados bajistas. Entonces siempre apuntamos por defecto en un primer momento a la corrección y a la oportunidad de compra, porque sabemos que habrá un pequeño porcentaje de las veces en la que nos equivoquemos.
pero la gran mayoría de las veces, si empezamos a ver correcciones, porque, a ver, estaba esta corrección, que es nada, menos 5%, ¿y cuál era la narrativa? Obviamente, la burbuja de la inteligencia artificial, de todo el gasto en inteligencia artificial, que todavía no estamos viendo los resultados, que todavía las ganancias de las empresas, de las tecnológicas, sí, vemos que las ganancias de Nvidia, de las tecnológicas de Google aumentan, pero no estamos viendo las ganancias de otras empresas que no son del sector tecnológico, entonces estamos viendo que se está exagerando. Sí, es cierto, yo veo las evaluaciones un poco exageradas, en absoluto veo burbuja, en absoluto. O sea, no puede haber una burbuja si está explicada mayormente por ganancias. Yo puedo cuestionar de que el optimismo que está descontado en los precios es mayor a lo que yo creo que es más probable que ocurra con las ganancias de las empresas. Pero de ninguna manera estamos hablando de que los precios van para arriba y las ganancias de las empresas están estancadas. No, tanto las ganancias como los precios están yendo hacia arriba. Yo lo que creo es que las ganancias no van a subir tanto como está descontado en los precios. Pero bueno, necesitamos más información, necesitamos más balance y en algún momento el mercado puede hacer una corrección en base a creer que esa expectativa finalmente no se cumplirá. Mientras tanto, ya les digo, yo prefiero mantener principalmente el portafolio en el índice, para los que invierten en CDR, principalmente en el índice. Meta y Mercado Libre serían las únicas empresas que yo compraría en este momento. Mucho más Meta, por supuesto, porque es una empresa de mercado desarrollado. Mercado Libre no deja de ser una empresa de mercados emergentes, con más volatilidad. Pero sacando Meta o Mercado Libre, después digo, bueno, yo no compraría absolutamente nada, excepto, vamos a ver qué pasa con Apple cuando le haga la evaluación al final de este video. Veremos cuál es efectivamente la conclusión que saco. Bueno, y con esto entonces terminamos la parte de Estados Unidos y vamos ahora sí a Argentina, donde tuvimos una buena semana. O sea, empezaron a salir los balances. El Merval ya se recuperó bastante de esta corrección, esta toma de ganancias que podríamos decir que estuvo haciendo. Y el dato más importante, me parece, de la semana para destacar de Argentina es la presentación de los balances de los bancos. Como yo ya lo había comentado, yo voy a tomar a los bancos como alerta temprana. Voy a ir mirando detenidamente los balances de los bancos e iré haciendo trimestralmente unas revaluaciones de los bancos, porque relativamente me cuesta poco. O sea, una evaluación de un banco me cuesta mucho menos. O sea, hoy vamos a ver la evaluación de Apple, por ejemplo. Hacer la evaluación de un banco, ya sea JP Morgan o Banco Macro, me cuesta muchísimo menos que hacer la evaluación de una empresa no financiera. Pero con la excepción de este trimestre. Este trimestre no voy a actualizar las evaluaciones con los balances recientemente presentados, porque no hay nada que discutir. O sea, no me va a arrojar ningún tipo de información que pueda resultar interesante, porque el balance va a hablar de este último trimestre, en el que tuvimos las elecciones de Provincia de Buenos Aires y las elecciones nacionales, y ya vimos y hemos sufrido todo lo que pasó en el medio. Entonces digo, está bien, puedo actualizar la evaluación. ¿Qué me va a dar la evaluación? Obviamente me va a dar subvaluación de los bancos. Y de hecho, a ver, vamos a poner por ejemplo Galicia, y lo que pasó esta semana me parece algo muy normal en cuanto a los bancos. O sea, es algo muy normal en relación al comportamiento del mercado respecto a los balances. O sea, no fue sorpresa de nadie, no fue sorpresa para nadie que los balances iban a venir mal. Todo el mercado sabía, o sea, todos los inversores, todos los interesados sabían que los balances iban a venir mal, por la sencilla razón de que estamos hablando del trimestre que involucró las elecciones de PBA y las elecciones nacionales. Entonces, en contextos electorales argentinos, encima como el que pasó este año, pero en realidad tengo que decir todos, cada 2 años tenemos un contexto electoral donde nos debatimos entre dos modelos de país extremadamente diferentes, como ya lo hemos comentado, que requieren dos tipos de cambio muy diferentes. Entonces, ante la expectativa
de que el régimen que necesita un tipo de cambio muy alto para funcionar vuelva al poder, el tipo de cambio se anticipa, como se anticipan las acciones y todo, y empieza a subir ya de antemano. Entonces, en ese contexto de tanta incertidumbre, ¿quién va a pedir un crédito hipotecario? ¿Qué pyme va a tomar una decisión de endeudarse para invertir en capital de trabajo, para invertir en expandir la producción? O sea, ¿qué pyme? Se paraliza la actividad financiera. En Argentina, bueno, tenemos estos extremos. O sea, en el trimestre anterior, o sea, con toda la incertidumbre que había y encima después del resultado de PBA, o sea, ¿quién va al banco a pedir un crédito? O sea, solamente el que no le queda otra y va a tratar de pedir lo menos posible. O sea, la actividad bancaria se sabía que iba a estar en mínimos. Entonces, este fue el resultado de los bancos a la presentación del balance. Y obviamente en acciones como Superville, por supuesto que son mucho más chicas, tenemos una situación similar, pero con más volatilidad. Pero digo, a mí a veces me cuesta, sobre todo porque obviamente, o sea, sale el balance el miércoles los bancos arrancan a la baja en Wall Street, o no, creo que salen el martes creo que salieron, porque encima el jueves fue feriado en Estados Unidos, y a la tarde se dan vuelta y empiezan a subir con fuerza, y hoy suben de nuevo, o sea, continúa la suba. Entonces, a mí me seguía llamando la atención gente sorprendida de que los bancos hayan subido después del mal balance. Digo, a ver, es como, sinceramente, explicar estas cosas en el mundo financiero es como explicar que el agua moja. O sea, el balance mira al pasado, a un periodo que ya terminó. El precio de las acciones se mueve descontando escenarios futuros. El que compra acciones de Galicia o de cualquier banco argentino ahora no es un ignorante que no miró el balance, sino al contrario, son las personas que estaban esperando que salga el balance. O sea, todos sabíamos que iban a salir mal los balances de los bancos. La pregunta, por supuesto, es cuánto mal iban a salir y si había algún tipo de detalle que podía atenuar o empeorar el mal resultado. Y sobre todo se esperaba también las conference call de los gerentes explicando los resultados, explicando lo que esperaban para los próximos trimestres, para tener un poco más de información. Entonces, este tipo de eventos a los inversores como que les permite pasar página, les permite decir, bueno, listo, ya está. Se terminó este mal trimestre, ya todos sabíamos que iba a ser malo, a alguno le habrá parecido peor de lo esperado, otro mejor que lo esperado, no importa. Ahora lo que importa es mirar hacia adelante. Entonces, el que está comprando acciones bancarias ahora lo hace porque considera que tenemos 13 meses por delante de año no electoral. Seguramente Milei ya anunció que el 9 de diciembre va a mandar la reforma laboral al Congreso. Seguramente harán sesiones extraordinarias. Milei seguro va a apuntar a tener la reforma laboral aprobada para la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo y a partir de ahí avanzar con la reforma fiscal. Entonces digo, se vienen 13 meses hasta llegar al 2027 donde el gobierno va a intentar pasar reformas importantísimas, sobre todo estas dos, la laboral y la fiscal. La previsional vendrá para después, pero sobre todo estas dos que son las más importantes. La previsional es una consecuencia de las otras dos. Entonces, el optimismo y el tener el camino despejado, por lo menos en cuanto a lo electoral, en cuanto a lo político, digamos, el driver político. Nosotros sabemos que el driver político en Argentina es el más importante. Entonces, ahora se despejó el driver político por un tiempo, así que suponemos que se renovará, bueno, el crédito hipotecario. De hecho, el mes anterior fue el mayor cantidad de escrituras. Se vio también que estamos en récord de producción en vaca muerta. Entonces, todo eso debería también contribuir, y sobre todo el optimismo generado y las reformas que podrían pasarse, a reavivar y reactivar la actividad financiera. Entonces, yo asumo que los próximos balances ya van a venir de vuelta con resultados operativos positivos, que volveremos a tener ROE, retorno sobre el equity, por arriba del 14-15%, o sea, incluso las peores acciones bancarias, los que peores números han tenido cuando anduvieron bien en 2023 y en 2024, más que nada en 2024,
los números fueron bastante buenos, o sea, todos han superado el retorno del equity, por lo menos más o menos en esta misma época del 2024, así que el que compra ahora está apuntando a eso, o sea, no es que es un ignorante, y en mi opinión, los bancos siguen siendo la industria, las acciones de la industria más subvaluada de todo el Merval. Y de hecho esta semana me preguntaban a ver qué convenía, si convenía comprar Banco Macro, porque Banco Francés dentro de todo trajo un resultado un poquito mejor a los demás. Entonces me decían, che, pero Galicia perdió 84 mil millones de pesos y mirá cómo está recuperándose. Digo, sí, bueno, obviamente, pero el que está comprando está mirando hacia adelante. Está pensando que el rendimiento sobre el equity va a volver a ser positivo, el precio sobre valor de libros, o sea, el precio sobre valor de libros no es que está tan bajo como estaba, obviamente antes de las elecciones, que ahí estaba bastante bajo, ahora está de vuelta por arriba de 1, está más o menos dando vuelta ahí en 1,3, 1,4, y tengamos en cuenta de que en diciembre del año pasado estábamos en precio sobre valor de libro arriba de 2, y que con Macri, donde los bancos tuvieron momentos espectaculares, llegamos a tener cosas ridículas como precio sobre valor del libro arriba de 3 y por bastante tiempo. Así que les queda bastante, o sea, pueden recuperar bastante y el resultado de los bancos puede recuperar bastante, pero acá está la cuestión para mí distintiva que diferencia por supuesto esto de Estados Unidos, en cuanto a que por ahí me preguntaban, bueno, pero ¿cuál conviene más? O sea, porque Superbit tuvo un balance muy malo, Francés tuvo bueno, entonces ¿qué conviene comprar Francés? ¿Conviene comprar Banco Macro? ¿Conviene comprar Galicia? ¿Qué conviene hacer? Y digo, mirá, en Argentina no tiene mucho sentido hacer esa distinción, o sea, los bancos, el negocio de los bancos es básicamente un commodity, o sea, todos más o menos ofrecen el mismo servicio, así que invertir en un banco en particular es en realidad invertir en la industria bancaria argentina más que en una empresa puntual que vos estás comprando. Básicamente, si la industria bancaria crece, todas las acciones de los bancos van a subir, no importa cuál hayas comprado, porque no hay nada que, o sea, en cuanto a los negocios, no hay nada que diferencie mucho a los bancos en cuanto al modelo de negocio. Y obviamente si el contexto es adverso como ocurrió durante este año, todas las acciones van a bajar, todas. O sea, no importa si el banco es grande o es chico, en eso es lo único en que se pueden diferenciar. O sea, la correlación que hay entre los movimientos de las acciones bancarias argentinas es muy alta, porque todos los bancos son muy parecidos y están sometidos a las mismas variables del contexto, y en lo único que se diferencian es en el tamaño. Entonces, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, si yo miro, no sé, JP Morgan, que es el mejor banco por mucha diferencia de los demás, no sé, yo por ejemplo miro JP Morgan acá, si yo me voy muy para atrás, y miro, JP Morgan ha sido impresionante, sobre todo en la post-pandemia, y si yo comparo con Citi, por ejemplo, a JP Morgan, si yo comparo con Citigroup, y yo veo esto, fíjense lo parecidos que eran los bancos antes de la pandemia, y fíjense lo que es el resultado de ambos bancos después de la pandemia. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque acá ya sí empieza a jugar un poco temas de países desarrollados. Es cierto que en Estados Unidos, al igual que en Argentina, obviamente también los servicios que ofrecen los bancos, y bueno, sí, van a ser muy parecidos entre sí, pero la escala es tan grande que cuando a algún banco le sale mal un negocio, bueno, si pongo Wells Fargo, va a pasar lo mismo con Wells Fargo, que también va a andar dando vueltas por acá. Pero claro, a Citi y a Wells Fargo le salieron, bueno, el Wells Fargo medio que también estuvo en un tema de una estafa a sus propios clientes. En el Citi le salieron mal negocios, bueno, y ni que hablar de lo que fue también 2022 el Credit Suisse y el Deutsche Bank. O sea, acá claro, cuando estamos hablando de países desarrollados, acá sí, o sea, tenés esa cuestión de que si el banco hace malos negocios,
tenés esta disociación tan grande entre rendimientos de bancos, en este caso pertenecen a la misma industria, pertenecen al mismo país, y aún así, post pandemia, los rendimientos fueron extremadamente diferentes. 39 contra 132% de rendimiento. Fue extremadamente diferente. Y obviamente que durante bastante tiempo, incluso Citigroup estuvo por debajo de pandemia. O sea, si yo miro acá lo que fue 2020, durante mucho tiempo estuvo por debajo de los resultados pre-pandemia Citigroup. Pero bueno, hizo malos negocios, lo mismo con Wells Fargo, aunque Wells Fargo tuvo su condimento, ni que hablar Credit Suisse, que se terminó disolviendo, el Deutsche, que es un banco zombie, básicamente, y JP Morgan y Goldman Sachs, que son los dos que brillaron. Entonces acá sí por ahí tiene más sentido ya mirar un poco más los negocios de los bancos, a ver la escala de los bancos, para ver efectivamente si te conviene comprar este banco. O sea, o ahora, por ejemplo, uno puede decir, bueno, che, a ver, reviso el balance de Citi, porque uno podría decirme, che, mirá el balance de Citi, que capaz que si el Citi está saliendo efectivamente de esos malos negocios, podría efectivamente ser una buena oportunidad de compra. Yo le hice la evaluación a Citi, seguramente la voy a volver a hacer en febrero cuando salgan los balances de fin de año o a finales de enero, pero les digo, preferiría esperar a una corrección de mercado y comprar JP Morgan o Goldman Sachs, seguramente lo estaremos viendo en el video cuando venga la corrección de Estados Unidos, antes que comprar Citi, porque todavía tengo ciertas dudas. Estuve tratando de ver cómo estaban esos malos negocios y está clarísimo que están saliendo, y que por lo tanto podría tener bastante más sentido comprar un Citigroup que comprar un JP Morgan, y afortunadamente todas tienen CDRs, pero bueno, en este caso por ahora me inclino a decir voy a esperar la corrección y compraré Goldman Sachs y JP Morgan antes que el Citi. Pero bueno, eso no pasa en Argentina, o sea, eso no pasa con los bancos argentinos, o sea, la industria es muy chica, los negocios que hacen los bancos son muy similares en lo cualitativo y se diferencian solamente en la escala. Así que son muy pocas o casi nulas las ocasiones en las que alguno de los bancos argentinos puede tener un movimiento a contramano del resto. En un momento francés había tenido una disociación donde, me acuerdo que en la época de Macri también, que Galicia, Superville, Banco Macro subían y el francés estaba medio ahí caído, un tema puntual del francés, pero no suele pasar. O sea, más que comprador de un banco puntual, yo en este momento soy comprador de bancos, de la industria. Creo que la industria bancaria argentina sigue, o sea, que a partir de todo lo que ha ocurrido este año está subvaluada, que la expectativa de los balances hacia adelante es buena y que por lo tanto hay grandes oportunidades ahí, a la vez que como hay en otros sectores. Ahora lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero acá entonces la cuestión es esa, en lo que yo los puedo diferenciar a los bancos es en la escala. Y en base a la escala de los bancos, al tamaño de los bancos, ahí podemos hacer una selección para diferentes perfiles de riesgo que tiene un poco de sentido, pero poco sentido hablar de diferenciar riesgo en Argentina. Porque se entiende que si vos vas a comprar un banco en Argentina, o sea, es alto riesgo. Está bien, dentro del alto riesgo podríamos decir un alto riesgo más prudente o un alto riesgo más temerario, podríamos decir. O sea, para los clientes que tienen un mayor apetito por el riesgo, que son buscadores de riesgo, que, o sea, yo me acuerdo que lo comentaba con algún cliente, le digo, mira, estamos en un momento en Argentina, en las acciones argentinas, por lo que ha pasado después de las elecciones, donde tiene sentido que si uno no tiene tanta aversión al riesgo, que uno pase a ser un poco buscador de riesgo, que uno tenga apetito por el riesgo, diga, este es el momento en Argentina, en acciones argentinas, para tomar riesgo, para decidir voluntariamente tomar riesgo, porque en este momento es cuando tenemos más chances, porque se acomodó el contexto y tenemos más chances de que ese riesgo eventualmente sea recompensado. Entonces, a clientes sobre todo que obviamente venían evitando acciones argentinas por todo lo que estaba pasando a lo largo de este año, le digo, mira, en este momento
es cuando, a ver, tenemos 13 meses por delante sin elecciones, tenemos un gobierno mucho más fortalecido en lo legislativo, un gobierno que no resigna el superávit fiscal, porque, claro, ¿qué pasa? Todo el recorte de gasto público que Milei pudo hacer ya lo hizo. O sea, el superávit fiscal que tiene Milei es el que tiene y difícilmente va a conseguir más superávit fiscal sin hacer justamente la reforma fiscal y la reforma laboral. O sea, todo lo que pudo recortar Milei, todo lo que pudo hacer lo hizo, lo recortó. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer Milei? O sea, Milei deberá decir, mirá, a las empresas les puede decir, o a la gente, mirá, sobre todo a las empresas, no puedo seguir bajando, no puedo bajarte impuestos, porque el superávit que tengo es el que tengo y ya no puedo recortar más. O sea, no puedo bajarte impuestos, pero lo que podemos hacer en primer lugar es bajarte los costos laborales. Entonces, si yo te bajo los costos laborales con una reforma laboral, eventualmente tus resultados van a mejorar porque te bajo los costos y vos vas a poder incluso contratar mejor y producir mejor, y eso me va a beneficiar a mí en una mayor recaudación fiscal. Y si hacemos después de la reforma laboral, donde yo te bajo los costos, hacemos una reforma fiscal para bajar la carga impositiva, también te bajo la cantidad de tiempo en el mes que vos estás dedicando y recursos que estás dedicando a pagar impuestos, para que vos te dediques más a producir. Y si eventualmente eso hace que la producción mejore, que las ganancias mejoren, entonces yo voy a poder recaudar más y eventualmente voy a poder mejorar mi superávit fiscal y al mismo tiempo tratar de seguir bajándote impuestos para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas argentinas. O sea, esa más o menos es la lógica que va siguiendo Milei. Entonces digo, mirá, teniendo en cuenta esta lógica, veremos cuánto, o sea, porque acá está la clave, el qué ya lo sabemos, falta el cómo. O sea, a ver qué tipo de reforma laboral va a salir y eventualmente qué tipo de reforma fiscal. Todavía no hay nada porque no se presentó nada, lo sabremos recién el 9 de diciembre cuando se presente el proyecto. Y eventualmente de ahí veremos qué es lo que efectivamente sale. Pero teniendo en cuenta ese contexto y el panorama despejado que tenemos sin elecciones, a pesar de que Estados Unidos en año electoral seguramente algo no va a afectar, digo, bueno, tiene sentido tener apetito por el riesgo porque tenemos más chances de las que tuvimos, por lo menos durante los últimos 12 meses, de que ese riesgo adicional que estamos asumiendo hoy sea recompensado eventualmente durante los próximos 12, 13, 14 meses. Tanto si compramos bancos, como si compramos Vista Oil, como si compramos Autopista del Sol, como si compramos YPF, como si compramos Ecogas, que son otras acciones que yo compraría sin dudarlo en este momento. Claro, y en el caso de los bancos, como les digo, al ser tan parecidos, en lo que me baso es en cuánto riesgo quiere asumir el cliente. Si el cliente quiere asumir mucho riesgo, porque cree que justamente que va a ser recompensado, bueno, le digo, comprate Superbil, que al ser el banco más chico, es el banco más volátil, tanto para abajo como para arriba. Entonces, si esto sale bien y toda la industria bancaria se recupera, seguramente por una cuestión teórica, va a ser el que más suba. Pero si querés algo con más fundamentos, algún banco con mejores activos, con mejores negocios, a pesar de que van a ser mejores más que nada en cuanto a la escala, bueno, comprate Galicia, Macro o Francés. Yo digo, bueno, preferiría comprar, no sé, Galicia o Macro, por ejemplo. Pero no va a haber tanta diferencia entre los rendimientos que van a obtener los bancos si esto va bien. Así que para mí es un momento para aprovechar. Ya digo, Vista Oil, han habido bancos de inversión de Estados Unidos que le han dado objetivo en $100. $100. Hoy, si miramos la cotización de Vista Oil, está en 49. O sea, estamos para duplicar. O sea, yo no sé si podríamos decir 100, pero 80 totalmente. 80 totalmente. Y no tiene el componente gubernamental que tiene YPF. Y después Ecogas también, o sea que pagó un tremendo dividendo. Está bien, a mí no me gusta mucho invertir por dividendo, pero bueno, si vienen los dividendos, que vengan nomás.
Ecogas pagó un gran dividendo y es una empresa que tiene también mucho margen para crecer. Autopista del Sol también. Después, no sé, bueno, y los bancos, y no sé, o sea, si yo miro, el tema es que si yo miro Pampa Energía, es una de las que más se recuperó. Si miro Transportadora de Gas del Sur, es una de las que más se recuperó. Preferiría comprar Transportadora de Gas del Norte. Pero ahí por lo menos ya tenés un muy buen portafolio de acciones argentinas para aprovechar justamente este contexto. Creo que justamente pasa, o sea, pasa como lo que tiene que ocurrir, ¿no? O sea, se produjo la euforia post elecciones, como ya lo hemos comentado en aquel momento. En algún momento el mercado iba a frenar e iba a ser una toma de ganancias. En Argentina sabemos que la toma de ganancias iba a ser mucho más pronunciada que en Estados Unidos. O sea, tenemos que tomarlo con escalas argentinas. Y tiene sentido que justamente con la presentación de los balances podría ser que se termine la corrección, la toma de ganancias, y eventualmente vuelvan las acciones a subir y el Merval a volver a intentar buscar el récord histórico. Porque claro, nuevamente, la temporada de balances es la que te permite un poco cerrar un capítulo, o sea, cerrar un periodo y mirar efectivamente, o sea, ya con los datos reales puestos, ahí sí ya mirar hacia adelante. Así que creo que tiene mucho sentido seguir aprovechando, sobre todo, ya les digo, a ver, si les parece que los bancos son muy volátiles, si les parece que los bancos no tienen tanto fundamento, si no les gustan tanto los bancos, no hay ningún problema. Compren Vista Oil, que tiene un tremendo balance, Ecogas, o sea, tenemos acciones para comprar. O sea, Autopista del Sol, ya por el contrato que tiene, se sabe por una cuestión matemática, está muy subvaluada. Entonces tenemos oportunidades todavía y muy importantes en Argentina. Así que para mí, ya le digo, yo soy gran comprador de bancos en este momento. A partir de febrero iremos viendo bien, ya ahí sí, las actualizaciones. O sea, supongo que voy a tomar a Banco Macro como empresa de referencia, e iremos viendo cómo varía la evaluación de Banco Macro a lo largo de los próximos meses, porque ya ahí sí, ya a partir de febrero, ya estaremos viendo el resultado de este último trimestre, que ya tendríamos que sí ver resultados positivos, y entonces ya el resultado va a ser más fiel a lo que está pasando en la industria bancaria. Y eventualmente veremos cómo se desenvuelve el próximo año. Yo estoy bastante convencido de que terminaremos tomando ganancias de acciones argentinas antes de que lleguemos al 2027, pero me estoy adelantando. En todo caso, yo creo que todavía sigue teniendo muchísimo sentido comprar acciones argentinas por todo lo que tienen todavía para recuperar y, una vez llegado a los récords históricos, para seguir creciendo. Bueno, con esto terminamos entonces la parte de Argentina. Y bien, lo que resta del video va a estar completamente dedicado a la evaluación de Apple, que arrancamos viendo cómo le ha ido a la cotización de la empresa a lo largo de este 2025. O sea, obviamente si ustedes quieren ir, no sé por qué querrían hacerlo, pero si ustedes quieren ir a ver la evaluación que yo hice el año anterior, está en noviembre del año pasado, ahí en el historial de videos del canal. Pero para resumir la evaluación que yo hice el año pasado, a mí realmente no me gustaba la evaluación de la compañía. Me parecía que el precio en aquel momento estaba descontando un escenario futuro que no iba a terminar convirtiéndose en realidad. Después, bueno, obviamente no se cumplió. Aún así, las expectativas cambian todo el tiempo. Y a pesar de todo, Apple no está teniendo un mal año. O sea, a ver, hasta mediados de año parecía realmente que iba a tener un mal año, porque venía bastante negativa. O sea, pensemos que, a ver, si yo tomo la medición 31 de diciembre sería por acá. Más o menos estamos en un 11,63%. Más o menos en un 11,63%. Y claro, si yo miro esto, a junio venía 21% abajo. Y estamos hablando de que acá fue el mínimo de los aranceles de Trump. A partir de ahí se empezó a recuperar el mercado, las acciones se empezaron a recuperar y Apple no recuperaba tanto. Vemos esto, un 17% abajo en agosto, y a partir de ahí empieza a recuperarse y estamos ahora en un 11 y pico, ¿no? A ver, está por debajo del índice, eso sí, está por debajo del índice, porque está más o menos en un 15%, está el índice, tampoco es que está
tan abajo, pero sí viene performando, por supuesto, más bajo que el índice. Aún así no está teniendo un mal año, pero bueno, a mí me parecía en aquel momento que el precio estaba descontando un escenario muy difícil de que ocurra. Efectivamente no ocurrió, pero bueno, evidentemente aquí en agosto las expectativas volvieron a mejorar, ya sea por inteligencia artificial, por expectativas, no sé, por el nuevo iPhone que sale, siempre se publican en septiembre las nuevas versiones de iPhone, por integración que pueda llegar a tener Apple con Google, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva cambiaron las expectativas y por supuesto tampoco nada quita de que en diciembre Apple tenga un muy buen mes y termine superando al Standard & Poor's. El tema es que cuando yo hago una evaluación, por supuesto yo estoy mirando los fundamentos del mercado en el presente y hacia adelante y digo, bueno, más allá de todo, si los fundamentos de esta empresa no mejoran y el precio sigue descontando escenarios tan optimistas, en algún momento el mercado va a aceptar que ese escenario es muy optimista, teniendo en cuenta, por supuesto, de que en una empresa tan grande como Apple, que debe estar entre la tercera y la cuarta más grande del mundo, puede ser que el mercado tarde en darse cuenta, pero digo, eventualmente en algún momento se dará cuenta el mercado y en ese caso la cotización de la acción sufrirá. Pero bueno, por ahora no ocurre y obviamente mientras esté toda la expectativa con la inteligencia artificial, Apple tiene ese viento de cola. Ahora bien, si yo miro los negocios, mejoraron, pero tampoco es que mejoraron tanto. Lo que sí reconozco, por supuesto, es que la empresa volvió tibiamente, pero volvió a un sendero de crecimiento. Estos números son del cuarto trimestre, no son de todo el año. Después cuando veamos el Excel vamos a ver el año completo. Pero por lo menos vemos un cuarto trimestre que creció un 8% interanual. El iPhone sigue siendo la estrella, el producto estrella de la compañía. O sea, casi la mitad de los ingresos de la compañía son por el iPhone. De hecho, si desglosamos los ingresos, acá se ve un poquito mejor. Se nota claramente la estacionalidad que tienen los resultados trimestrales de Apple. El primer trimestre del año fiscal, que sería este trimestre, el trimestre navideño, es por lejos, como lo podemos ver, por lejos el mejor para la compañía. Y seguimos viendo, por lo menos con los resultados del último trimestre, que el iPhone sigue siendo casi la mitad de los ingresos de la compañía, pero esta es la parte que por ahí genera una mayor expectativa positiva. O sea, así como lo comentábamos en el informe pasado, así como Amazon obviamente se da cuenta de que el marketplace ya está en un estado de maduración muy alto y que las ganancias del marketplace no van a crecer mucho y que el margen de rentabilidad del marketplace no va a crecer mucho, y que como resultado de eso, la propia gerencia de Amazon ya hace 15 años atrás empezó a desarrollar la parte de Amazon Web Services, y al día de hoy la parte de Amazon Web Services es la que más crece y la que más contribuye a las ganancias de la empresa. De la misma manera, con esa misma lógica, la gerencia de Apple, dándose cuenta de que el iPhone ya estaba llegando a un nivel muy alto de maduración, con lo cual las ventas del iPhone, fíjense que las ventas del iPhone crecieron 6%, o sea, 6% nos habla de un negocio ya bastante maduro, crece ahí, o sea, unos puntos más arriba de lo que crece la economía. Ya dándose cuenta también, ya hace más de una década antes, dándose cuenta de eso, la propia gerencia empieza a dedicar una mayor cantidad de recursos, una mayor cantidad de CAPEX a desarrollar toda la parte de servicios para ofrecerle a los clientes del ecosistema de Apple. O sea, si tenés un iPhone, si tenés un iPad, si tenés una Mac, si tenés un poco de todo, vos estás dentro del ecosistema de Apple, y ellos lo que tratan de hacer, digamos, ya que no pueden hacer crecer la cantidad de clientes mucho más, porque ya ese segmento de negocios están muy maduros, lo que pueden hacer sí es tratar de venderle servicios a los actuales clientes. O sea que van por ese lado y se está notando cómo la tendencia es a que la parte de servicios ocupe cada vez un lugar más preponderante en los ingresos. O sea, es la misma lógica que está llevando adelante Amazon. Aún así, claro,
uno dice, bueno, pero acá lo que importa también es comparar esto con el precio actual de la compañía. Y para eso nos vamos obviamente a la evaluación. En el caso de la evaluación, como ustedes saben, obviamente que este Excel lo tienen en la descripción del video. Si se quieren descargar este Excel para hacer su propia versión de la evaluación, lo pueden descargar directamente en la descripción del video. Y obviamente lo que yo hago en primer lugar no es tratar de poner mi opinión sobre lo que va a pasar con la compañía, porque mi opinión es irrelevante, es totalmente secundaria, al mercado no le importa mi opinión. Yo lo que tengo que tratar de entender es la opinión del mercado. ¿Qué es lo que el mercado está descontando? Si todos los precios se mueven descontando escenarios futuros, yo lo que tengo que tratar de entender es, a pesar de que nunca lo voy a saber a ciencia cierta, aunque sea tengo que tratar de entender qué es lo que está descontando en este momento el precio del mercado. Obviamente hay infinitos escenarios posibles que el mercado, que el precio de la acción podría estar descontando en el precio del mercado, pero bueno, yo lo que voy a usar por supuesto es la lógica, porque aparte cuando desgloso una evaluación no hace falta desglosarla en las últimas variables de cuánto van a evolucionar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios. O sea, no hace falta. Por supuesto, cuando hago la evaluación sí me tomo el trabajo de hacer todas esas proyecciones, pero cuando trato de converger las variables a un escenario que me dé el precio actual, con 3 o 4 de las variables más importantes ya me alcanza. Entonces ya están viendo hoy acá que yo esto lo hice con 2.76, bueno, hoy está en 2.78, está en 2.78 más o menos, más o menos igual, voy a ponerle 2.78, ahí más o menos, estamos en 3% de diferencia, estamos bastante bien. Esta evaluación, este escenario que yo le puse acá me da 2.71, o sea que podríamos decir, y teniendo en cuenta que 2.71 es un precio en el que estuvo durante esta misma semana, podemos decir que refleja bastante bien el precio actual del mercado. Y acá ya empezamos a ver problemas, ¿no? Porque vemos esto, vemos los ingresos creciendo. Bueno, este fue el 2021, fue el post pandemia, no es representativo. 7,8, caída de 2,8, 2,6 positivo, y este 6,4 que es el resultado final del 2025. O sea, en el 2025 Apple venía creciendo poquito, acelera el crecimiento, pero para justificar el precio actual a mí me da esto. O sea, me da demasiado alto y me da bastante parecido al año pasado. Si mal no recuerdo, el año pasado me daba 13, que tenía que estar creciendo al 13%, creció al 6,4%. O sea que lo que yo noto con esto es que estamos muy lejos, o sea que para reflejar el escenario actual de $2.78 por acción, estamos muy lejos todavía de que los negocios de la compañía reflejen en los números lo que está descontado en este momento en el precio de las acciones. Porque encima fíjense que el margen de rentabilidad que yo le pongo es bastante alto. O sea como ya lo hemos comentado en anteriores informes, el margen operativo de rentabilidad, el EBIT, suele ser bastante estable en las empresas. Sobre todo porque el margen de rentabilidad por ahí no tiene tanto que ver con la empresa puntual, sino que tiene mucho más que ver con la industria. Y lo mismo pasa con el rendimiento sobre el capital invertido. El tema es que acá, por un tema de cómo el libro de McKinsey calcula el rendimiento sobre el capital invertido, acá me da cualquier cosa. Acá fíjense los valores que me da acá del rendimiento sobre el capital invertido. No es representativo. No es representativo por un tema de cómo calcula el capital de trabajo, por un tema de cómo calcula justamente las inversiones de capital. O sea, Damodaran te la hace más fácil. Damodaran te calcula el capital como la deuda más el equity. McKinsey lo toma un poquito más, va un poco más allá, teniendo en cuenta no la parte de deuda y equity, sino teniendo en cuenta la parte de los activos que participan efectivamente en la generación del revenue, de los ingresos. Entonces, bueno, por un tema de la fórmula, en el caso de Apple no es representativo. Aún así,
tema de productividad, vemos que yo o sea, fíjense que creció bastante la productividad de la compañía. La productividad acá se calcula como ingresos dividido capital invertido. Vemos que más o menos tenía como 18 y acá se fue a 32. Acá para el 2026 me da un poco bajo, pero por un tema de que se calcula sobre el año anterior, y después bastante estable sobre 18, o sea que mantengo bastante productividad para el caso de Apple. Lo que serán los bienes de uso más investigación y desarrollo, también ven cómo la empresa va ganando en productividad. Acá es donde se ve que la empresa va ganando en productividad, porque los bienes de uso y la investigación y desarrollo, medidos como porcentaje de los revenues, de los ingresos, ven cómo va bajando, o sea que la empresa se vuelve cada vez más productiva. Yo acá asumí más o menos que se va a mantener igual de productiva, y aún así me da este resultado. Entonces, por esta razón tengo que agregar también a Apple en la lista, al igual que estaba Amazon también en la lista, y Tesla, de empresas que realmente yo no les haría comprar a los clientes en este momento. De hecho, después de haber hecho este balance, ahí le mandamos a los clientes un mensaje sugiriéndoles vender el 50% o, si lo preferían, el 100% de las empresas de Apple, de las acciones de Apple, perdón. Porque realmente yo veo que durante los últimos 12 meses la empresa no le ganó al índice. Digo, bueno, en caso de que le gane, y en diciembre tenga un muy buen mes, tampoco es que le va a ganar por mucho. Y sigo viendo este peligro. O sea, a ver, la empresa dentro de todo cumplió, dio un buen resultado para los inversores durante este año, viene dando un 12, un 11 y pico, pero sigue pasando esto. Sigue pasando que el resultado que yo veo descontado en el precio, o mejor dicho, el escenario que yo veo descontado en el precio, sigue siendo, en mi opinión, porque no nos olvidemos de que toda evaluación es siempre y en última instancia una opinión. En mi opinión, el escenario que está descontado en estos $278 que cuesta la acción de Apple es demasiado optimista, es muy optimista, y yo hasta ahora no veo de qué manera este escenario se va a volver realidad. Que se van a mantener los márgenes, sí, lo veo totalmente realista. Que va a seguir creciendo las ganancias, el free cash flow, que se va a mantener la productividad, totalmente realista, creo que eso se va a mantener. Esto es lo único que yo no me puedo explicar cómo va a ocurrir, porque si encima yo me vengo acá, nos venimos a esta parte, y en vez de esto decimos, bueno, a ver, pongamos un número más realista, no sé, un 10%, como para poner algo un poco más realista en base del dato donde partimos. Si yo hago esto y pongo un 10% acá, obviamente el precio de las acciones se me va a 202, me cae un 27% abajo del precio actual. Que a ver, puede venir una corrección de mercado, y ya vimos que Apple cayó más que eso. Este año Apple cayó más de un 30% durante la baja de febrero-abril. Entonces, tal vez en ese momento tenía un poco de sentido. A ver, claramente con el diario del lunes, con el resultado visto ahora, tenía todo el sentido haber comprado Apple en ese momento. Hubiéramos tenido un gran resultado con todo lo que se recuperó. Pero digo, bueno, a ver, en una corrección de mercado, en una corrección, obviamente tiene que ser una corrección jodida como la que fue la de este año, podría darse un 30% de baja de vuelta, y ahí estaría un poco más interesante, porque uno dice, bueno, a ver, un 10% te lo puedo llegar a comprar más. Pero claro, si llego a poner un 8, imagínense, llego a poner un 8, y esto es un desastre, ¿no? O sea, yo digo, si pongo un 8, me voy a un $174 por acción. Entonces digo, bueno, a ver, volviendo al escenario anterior, digo, a ver, este escenario me sigue, así como pasó el año pasado, me sigue pareciendo muy optimista. Me parece muy optimista. Obviamente, pueden aparecer noticias, pueden aparecer alianzas de Apple, puede aparecer una implementación de inteligencia artificial que corre en el teléfono. A ver, en algún momento, más temprano de lo que nos podemos imaginar, seguramente vamos a tener inteligencias artificiales corriendo en el teléfono, y Apple ya está diseñando sus propios chips, y chips muy potentes, para ponerlos en el iPhone y que haya inteligencia artificial nativa corriendo en el teléfono
totalmente adaptada a tus necesidades. Eso ya está en desarrollo y lo vamos a ver más temprano de lo que pensamos. Y obviamente eso puede disparar la venta de teléfonos. Ese servicio seguro va a ser un servicio que se va a pagar todos los meses. Entonces, o sea, tenemos forma de justificar la lógica. Ahora, el tema es que eso me justifique semejante salto en los ingresos, y yo por ahora prefiero esperar. Yo, como le dije a los clientes, digo, vendamos el 50% de Apple. Si querés vender el 100%, vendemos el 100% de Apple y nos ponemos en el índice. Y el día que venga una corrección de mercado, revisamos la evaluación de Apple y ahí consideraremos si tiene sentido volver a entrar o no. Porque la buena noticia de hacer este tipo de evaluaciones es que, como ocurrió durante los últimos 12 meses, yo no tengo que volver a hacer esta evaluación hasta noviembre del año que viene. Ya esta evaluación, así tal como está, ya el trabajo que hice esta semana al hacer la evaluación, ya con todo el trabajo que hice, listo, ya este Excel me queda y ya me queda para los próximos 12 meses. Y en todo caso iré viendo los próximos balances e iré comparando con de qué manera viene el año y cómo eso se condice con esta evaluación que yo hice. Entonces ya con eso puedo ir comparando. Claro, el tema es que en el momento en que fue la corrección de febrero-abril, por ahí teníamos acciones como Google, por ejemplo, como Meta, que estaban bastante más interesantes. Obviamente con el resultado de ahora, Apple también estaba sumamente interesante, pero aún así, si yo hubiera comprado Apple en aquel momento, aún así, yo creo que mi Excel, en realidad el del año pasado, no me hubiera dejado comprar Apple. Porque aún así, si yo tenía que justificar ese precio de aquel momento, el escenario que estaba descontado en ese precio de menos 32%, en este precio acá de baja, aún así, el escenario que estaba en este precio que estaba descontado acá, aún así, me sigue pareciendo optimista. Entonces, o por lo menos es un escenario un poco más real. O sea, si nosotros veíamos recién, decimos, bueno, un 8%, vamos a suponer que crece un 8%, lo cual sería bastante más realista si sigue con esta senda de recuperación. Digo, tengo 174. Bueno, vemos que este año llegó ahí momentáneamente a 174, muy cerquita. Entonces, bueno, a ver, si yo miraba el Excel, o sea, ahora estoy dilucidando así mientras voy grabando el video, que digo, bueno, capaz que si yo hubiera agarrado el Excel en ese momento y hubiera hecho una proyección de un 6, un 7, un 8%, tal vez me hubiera dado este mismo precio y hubiera dicho, bueno, a ver, capaz que tiene sentido comprar Apple a estos precios porque el escenario ya de un 8% ya parece más lograble. El tema es que ese escenario solamente de un 8% sería solo para justificar este 174. Porque para superarlo, por supuesto, tendría que tener un crecimiento mayor, aunque sea de un 9%. Así que bueno, en definitiva, para no alargarme más, en mi opinión, el precio actual descuenta un escenario que no en los márgenes, no en la productividad, pero sí en los ingresos, sigue siendo incluso más optimista de lo que fue el año pasado. Así que, teniendo en cuenta que este año no le ganó al índice, vamos a ver qué pasa ahora a fin de año, capaz que le termina ganando, pero teniendo en cuenta que esto a mí me parece un peligro, yo en este caso prefiero tomar ganancias en caso de los clientes que la tenían, y eventualmente refugiarme en el índice y esperar eventualmente nuevas oportunidades en el caso de Apple, o buscar más vale oportunidades en otras empresas como puede ser Meta. Mercado Libre no sé si la contaría porque Mercado Libre es otro perfil de riesgo, pero Meta seguro que sí. O en todo caso me quedo en el índice esperando al día que venga la corrección de mercado. Porque me pasa esto, digo, o sea, miro este escenario y digo, puede llegar a ocurrir, ojalá que ocurra, o sea, ojalá que la empresa logre revitalizar tanto sus ventas, pero me parece que tal como están las cosas es poco probable. Y tarde o temprano, por más grande que sea la compañía, el mercado eventualmente concluirá.
que este escenario que está descontado en el precio, en 2.78, es muy optimista y eventualmente el precio terminará corrigiendo. Yo pensé efectivamente que iba a ser este año. Cuando yo veo, no sé, junio, julio, con las acciones tecnológicas recuperándose y Apple en $200, digo, bueno, efectivamente el mercado finalmente está reconociendo que Apple es una empresa sobrevalorada, que es una empresa que estaba con un escenario muy, muy optimista. Yo estaba en mediados de año diciendo qué bien la evaluación que hice, porque realmente el mercado está castigando a Apple porque realmente es una empresa que no crece. Pero bueno, las expectativas cambiaron. Si bien es cierto que el balance todavía no refleja lo que está reflejado para nada en las expectativas que están en el precio, las expectativas cambiaron. Claramente en el precio del mercado revivió el interés por esta empresa, revivió el entusiasmo por lo que puede llegar a ocurrir con los ingresos de la compañía. Seguramente está ligado a inteligencia artificial, pero para mí todavía no estoy encontrando indicios claros, fundamentos realmente sólidos para considerar que ese escenario que está descontado en el precio eventualmente se terminará convirtiendo en realidad. Así que bueno, yo prefiero entonces evitarla por el momento. Veremos por los próximos 12 meses. Vamos a ver si nos da alguna oportunidad. Va a tener que caer bastante, como cayó el segundo trimestre de este año. Pero bueno, nunca estamos exentos de que eso efectivamente ocurra, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene es año electoral en Estados Unidos, son más volátiles, estamos más propensos a que haya algún tipo de corrección, y correcciones, como ya lo hemos comentado en la parte anterior de este video, las correcciones inicialmente son siempre grandes oportunidades de compra. Así que bueno, quedaremos a la espera de lo que pase con Apple. Ya saben entonces que si se quieren descargar este Excel, se van a la descripción del video, ahí tienen la carpeta de Google Drive donde se pueden descargar todos los archivos y modificar el Excel a voluntad. Así que bueno, yo me despido entonces hasta la semana que viene. Si se quieren comunicar, pueden enviar un WhatsApp al número que figura en la descripción del video. Si es algo más largo, más desarrollado, pueden mandarme un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Si me quieren contactar por Twitter, por X, mi usuario es @leonardogalt, GALT. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.